El arte históricamente ha sido la forma en la que el ser humano se ha manifestado y expresado para enriquecer su ser y el de las demás personas. El artista representa su realidad a través de lo que crea y el payaso no es ajeno a ello. El clown surge a partir de la imitación del bufón o loco, y en todas las culturas existe alguna manera de representarlo. Así que el bufón simboliza libertad, inocencia, capacidad de maravillarse y confianza. Mi nombre es Vanina Grossi, soy de Argentina y soy artista. Clown. Por eso se me cae todo y seguramente trabajo el error como parte de la vida y aceptándolo de una manera fresca. Bueno, el clown hace miles de años que está, de hecho, dentro de las tumbas de los faraones se encuentran huesos de enanos que consideran parte de los tesoros de la historia. Viene la comedia del arte, se mudan a Francia, existen los Pierrot. Los clowns son personas muy antiquísimas que sobrevivieron en la historia haciendo reír a reyes o a personas de la nobleza con sus artificios y sus posibilidades. Entonces, ser clown es una manera o una forma de vida para tomarse las cosas más relajadamente, aceptando el fracaso y pudiendo ser lo más libre de uno mismo. La Fundación Clown Payatría es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a la puesta en escena a través de la técnica de improvisación en donde el payaso se desenvuelve en diferentes escenarios, como hospitales, comunidades vulnerables en donde golpee la guerra, pobreza y desastres naturales. Llevo más o menos 6 años con el proceso y digamos que a lo largo de este proceso he tenido la posibilidad de entrenar a varias personas en el proceso y el arte mismo del payaso. La Fundación Clown Payatría es como un bonito conjunto de sueños que se están empezando a materializar de una forma muy interesante, a palabras más, palabras menos. Surgió cuando yo era estudiante de medicina y estaba como en 9º semestre y por una confluencia de cosas junto a un programa del Hospital Federico Lleras Acosta que se llamó el Hospitalaria Sanarte, decidimos crear un primer grupo de terapia de la risa para el Federico Lleras Acosta. Nace una necesidad de hacer algo en el hospital mediante la Universidad del Tolima. Entonces, ¿qué pasa? Está el maestro César Augusto Zambrano y está el aula Sanarte, que es un aula donde llegaban los estudiantes de licenciatura o personas que tenían algún conocimiento e iban a compartir con los niños del hospital ciertas cosas. Entonces es un aula donde los niños iban a pintar, a dibujar, a hacer este tipo de actividades. Y Rafael es un amigo, un muy buen amigo del maestro César Augusto Zambrano que está. El maestro César Augusto Zambrano se dedica a la parte musical de la ciudad. Entonces Rafael lo que hace es hablar con el maestro y tratar de implementar ese concepto de jardines infantiles en el hospital. Esto inicialmente se hizo con algunos trabajadores del hospital y algunos miembros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud que incluían medicina y enfermería. El proceso, digamos, tuvo tan buena acogida que se convirtió en un programa alterno del Federico Lleras Acosta en el marco de su aula hospitalaria y tenía la posibilidad de favorecer a los niños que estaban hospitalizados en ese servicio. Y bueno, unos años después se terminó convirtiendo en lo que es la actual fundación. La fundación está conformada por un grupo de 15 jóvenes que hacen cosas diferentes al clown, pero que encontraron en la fundación una respuesta para poder construir una versión mejor de la realidad social. Bueno, yo llegué a la fundación precisamente por el tema musical. Yo hacía parte del coro de la Universidad del Tolima, yo duré bastantes años en el coro, yo era tenor en el coro de la universidad y en el coro conocí a Rafael. Entonces Rafael en una oportunidad me habló de una idea de hacer un montaje de una obra, Jack. Entonces lo que Rafael quería hacer en ese momento era copiar, hacer lo mismo pero de forma clown. Entonces me hace la invitación y empiezo a recibir el taller de clown. Así fue como mi ingreso a la fundación.
Estar en la fundación implica una serie de compromisos y cambios en la personalidad y en la manera de ver y vivir la realidad, pues el clown es aceptar la vida de otra manera. Los talleres para formarse en clown tienen varias cosas que consideramos que son necesarias para el trabajo en hospitales o con comunidades, con público en general, con la gente. Mirada. La mirada es muy importante. El clown siempre tiene que estar mirando si lo que hace funciona o no, si la gente se conecta con él o no, ¿sí? Es importante la mirada, los tiempos, los silencios, la improvisación, ¿sí? Pero es una improvisación trabajada de muchas horas de vuelo para saber qué cosas se pueden ir haciendo y aprovechando precisamente el error, pero sin tenerle miedo a lo que pueda pasar, porque ya se ha estado en esa situación muchas veces en ensayos. El juego de los recursos, de objetos, de cómo un objeto no solo cumple una sola función, sino por medio de la imaginación, cómo hago que desempeñe otras funciones. Yo creo que por medio de las cosas que uno vive, se sensibiliza en muchos aspectos y ve ciertas necesidades. La idea es entregar lo que uno pueda y lo que uno ve que hace falta, ¿no? A mí payatría y el ser payaso se me volvió un estilo de vida, y es un poco eso, compromete muchas de las esferas de mi situación vital en general. Después de mucho meditar y un tanto transcurrir en este proceso, esto se te va volviendo cada vez más una parte muy intrínseca de tú mismo. Y alrededor de este proceso he tenido como el privilegio de formar ya casi 6 generaciones de personas en el arte del payaso, y se me convirtió en eso, en una parte fundamental de mí mismo, de lo que hago, de cómo me proyecto a futuro. Muy bien, y a ti, el más simpático de los actores, el que tiene más estilo, muéstranos el estilo. A ver, el estilo. Yo digo, tú serás la puta. En una sociedad donde todas sus esferas se encuentran en crisis y en donde imperan los intereses particulares por encima de los colectivos, es apenas lógico que el sistema de salud se vea afectado por distintos factores y se evidencie en lo que actualmente llamamos crisis de la salud. El sistema de salud colombiano fue pensado desde la perspectiva de lo económico y no de lo social. Por tanto, al ser pensado desde la perspectiva de lo económico, ha tenido unas incidencias en el tiempo de su desarrollo que va acomodándose a un país que tenía otras perspectivas. El sistema de salud básicamente es un reflejo general de todo el sistema que tenemos en el país. Y no es nada bueno, desde hace 20 años y lo hemos sabido siempre, pero pues la idea es que con el sistema que se generó a partir del 93, la posibilidad de que el Estado tuviera una responsabilidad directa sobre la salud de los colombianos se disminuía mucho menos del 20%. Al tener un cambio constitucional en el 91, de dejar de ser una salud que se daba o se otorgaba, a pasarse a ser un Estado social de derecho, donde la gente poco a poco ha adquirido la connotación de saber que tiene derecho y sin embargo ha tenido otros ingredientes como el aseguramiento, donde vinieron actores que no estaba acostumbrado a tener el sistema. Y la mayoría de los hospitales públicos del Estado empezaron a quebrarse paulatinamente y poco a poco. Son muy pocos los que sobreviven. Hay días en los que no hay dinero para antibióticos, hay días en los que no hay dinero para cirugías, hay días en los que se cierran camas, hay días en los que tenemos que dejar ir los pacientes porque no hay que darles. Es decir, la crisis incluso da para que los medicamentos de quimioterapia tampoco estén, y esos chinos sin quimioterapia se mueren. Y bueno, no solamente ponerlo en el contexto de los niños, que puede ser el sector más vulnerable, pero pasa con cualquiera, o sea, un muerto duele independientemente del lado que venga, ¿me entiendes? Sí, yo diría que en el sistema de salud hemos ido migrando hacia un sistema de salud en el que ya se sale de la enfermedad
en su discurso y con eso abandona también al enfermo, abandona al paciente para entrar a hablar del cliente, del usuario, abandona al médico para en sus discursos hablar del prestador de servicios de salud, figura en la que homogeniza a todos los servidores del sistema de salud. Ya nos hablan de un nuevo saber, que es al que se refiere la doctora Marta Beatriz, que son los saberes económicos y financieros que abordan todo lo de salud y desplazan el tradicional saber y el tradicional lenguaje médico. Ni el Estado regula, ni las EPS cumplen su papel, y los ciudadanos también buscan cómo le hacen trampa al sistema para que finalmente tengamos una situación caótica que tenemos en la actualidad. Que si el sistema de salud colombiano tiene solución a esta crisis, yo no sé. Todo eso se ve muy complicado y a veces cuando aparece una solución, aparecen otros problemas y hay gente que sale con los bolsillos llenos y cada vez hay más estrés y peores situaciones. Yo creo que al médico también lo deberían preparar para no solo estudiar casos, sino también hablar con el paciente desde un lado más humano, ¿sí? Y más que todo, no solo a los pacientes, a los niños, que es muy importante que así sea con los niños, pero también a todos los pacientes en general. Una casa de chocolate. O sea, no puedes que me piense, ¿no? Y nada, o sea, si todos los médicos fueran payasos y vieran a sus pacientes a los ojos, yo creo que cambiaría un poco esta crisis que tenemos en la salud. Ante dicha situación, nacen iniciativas como la de Clown Payatría, que ponen en pie de marcha el derecho que tienen los ciudadanos a manifestarse y exigir un sistema de salud enfocado en la parte humana, además de suplir la presencia del Estado en los procesos de tratamiento y recuperación de los pacientes. Pues ese es un proceso exitoso que ha sido probado porque por muchos años el Hospital Federico Lleras Acosta, el servicio de pediatría, manejó ese sistema de la psicóloga, era la que hacía la parte de pediatría. Esas son de las resistencias que también hacen los profesionales de la salud frente a un modelo que le dice dedíquele 20 minutos a cada paciente y formule tal cosa, haga tal otra, ¿sí? Donde hay más limitantes que opciones. ¿Por qué ser clown? Porque en la medicina no encontré las suficientes herramientas para ayudar a la gente y el payaso me las empezó a brindar. Y siento que hay un contacto más directo, más concreto, mucho más conectado para las demás personas y con su alma que puede ofrecer el payaso y el médico no. Yo creo que no solo en Colombia la medicina es comercial. Yo creo que existe el catálogo de los medicamentos y los doctores lo único que hacen es tomar tiempo a ver cuál paciente sigue después y recetarle cosas sin hacer una entrevista indagatoria que dure mucho tiempo acerca de qué es lo que tiene el paciente y por qué viene con esa enfermedad. Quizá el paciente esté padeciendo otra cosa y no solamente el síntoma que se expresa. Entonces, si estamos hablando de medicina, muchas veces hablamos del comercio de la medicina. La terapia de la risa ha sido la principal estrategia que ha utilizado la Fundación Clown Payatría para mitigar el impacto y los efectos de la deshumanización del sistema de salud. Con ella, pretende afectar positivamente el sistema emocional del paciente para sacarlo de la gris rutina en la que se encuentra cuando está hospitalizado. Cómo volverle mágico a un niño la estancia en su hospitalización, eso es lo que nosotros pretendemos. Y pues ya hay estudios serios que han demostrado que la risa permite mejorar una condición de hospitalización de cualquier enfermedad. La terapia de la risa tiene como varios vertientes, ¿sí? Y es un mundo gigante de investigación.
Hay personas que se dedican a hacer solo risoterapia y hay personas que buscan la risa provocada, como en el caso del payaso. En la risoterapia hay una búsqueda a partir de un terapeuta que generalmente está ligado con el arte escénico, encontrar ejercicios para que el individuo de manera personal encuentre la risa profunda, ¿sí? Eso casi nunca se hace en hospital, generalmente es un modelo de psicoterapia que le permite a las personas encontrar estados de bienestar y, digamos, limar algunas condiciones personales trascendentales a partir de la risa. Lo que nosotros hacemos, que es clown hospitalario, busca más bien un proceso de risa provocada con objetivo clínico específico. Esto tiene condiciones muy interesantes porque hay todo un proceso de cambios fisiopatológicos, más que fisiopatológicos, fisiológicos al momento de reír. Hay estudios súper interesantes en los que muestran que, por ejemplo, 15 minutos de risa logran hacer una programación efectiva hacia la alta del sistema inmune. Es decir, por 15 minutos de risa yo tengo que un paciente durante 48 horas refuerce su sistema inmune sin ningún tipo de condición de medicamentos ni refuerzo, solamente con reír. Bajo ese mismo principio, las personas que hacen terapia de risa en los hospitales, es decir, los clown que van, logran inducir más o menos sesiones de 15 a 20 minutos o media hora con los pacientes para que el paciente durante ese tiempo, además de olvidar su proceso de hospitalización, además de conectarse con una frecuencia distinta, llegar a un estado emocional diferente, logre repercutir en sus momentos en el sistema inmune del paciente. ¡No parece una bruja, señor! ¡Ay, yo le dije que yo quería comer el protagonista! ¡Ya, siga de bruja! ¡Muy bien! Miren, lo que hace falta en esta obra, en esta escena, es sentimiento, es drama, es pasión. Hay un estudio muy interesante que se hizo en Pereira, incluso aquí, donde midieron cortisol en saliva. El cortisol es la hormona que se encarga del estrés metabólico. Entonces, si yo tengo una enfermedad, mi estrés metabólico aumenta y mi cortisol aumenta. Cogieron a un grupo de niños a hacerles procedimientos sencillos, unos niños acompañados de un payaso y otros niños sin payaso. Los niños que estaban acompañados por payaso, básicamente venían las enfermeras, les hacían venopunción, les sacaban sangre y medían los niveles de cortisol antes y después del procedimiento. Exactamente lo mismo hicieron con el caso control. Y de manera interesante, los niños que tenían la compañía del payaso tenían niveles de cortisol hasta 10 veces por debajo que el niño que era venopunzado sin payaso. Es decir, el payaso reduce el estrés metabólico, comprobado además metabólicamente con la hormona. La terapia de la risa no debe hacerse solo al paciente, debe hacerse también a las personas que atienden los pacientes, debe hacerse también a las personas que se encuentran en situación de estrés y de vulnerabilidad, porque eso hace que tú veas mejor la vida y veas más soluciones. Nosotros como organización nos dedicamos a llevar un mensaje de alegría. En términos psicodinámicos, al niño le genera la posibilidad, o al paciente, de tener un lugar seguro donde acudir en medio del trauma que significa estar hospitalizado, punzado, chuzado, en 4 paredes, con gente extraña. Porque el clown es un navegante de las emociones y de la sensibilidad, entonces nosotros damos un mensaje. La felicidad es la unión de muchas cosas, dentro de ellas es tener salud, ¿no? Estar saludable. Pero si yo estoy enfermo, no me río, pero si llega la risa, entonces ¿qué pasa? El sistema inmune empieza a decirle al cuerpo, ves, estamos mejorando, está pasando algo, y eso que permite que la enfermedad que sea empiece a sobresalir, se empiecen a vencer muchísimas cosas. A partir de los procesos desarrollados con la terapia de la risa, la Fundación cumple su principal objetivo, que es impactar en los hospitales mediante su puesta en escena del clown hospitalario. Entonces, en el proceso de ser clown, las personas experimentan un cambio interno que se ve reflejado en el momento que se ponen su nariz roja y entran en estado. El clown hospitalario no pretende conocer tampoco la enfermedad del niño. Lo único que pretende el clown es que ese niño se sienta feliz. El payaso es un ser inocente, tiene la posibilidad muy bella de tener una cercanía profunda con el niño interno. Y un niño no ve hostilidad ni morbo, a no ser que se lo enseñen. El payaso es igual. Bueno, ¿qué tan difícil es hacer clowns en los hospitales? Pues a veces puede ser muy complicado, porque pues precisamente los hospitales no son un sitio en donde la gente quiera reírse. Sí, van papás, van mamás con sus niños o con sus familiares absolutamente críticos, a veces hay situaciones muy complicadas,
va uno con una carga también tremenda, emocional, o sale uno más bien con una carga emocional tremenda. Y pues si uno apenas está empezando, es más, a veces uno puede también llevar harto rato y enfrentarse con personas que no quieren que uno se les acerque. ¿Cómo voy a hacer reír a un niño enfermo? ¿No? Entonces ver la condición de un niño que está ahí triste porque está triste, está encerrado en un mundo ahí, su mamá obligándolo a que tiene que comer, él tiene un dolor o tiene una falencia, y llegar a alguien externo a pretender hacerlo reír, pues es algo bien complicado, ¿no? Cuando yo entro, para mí fue un choque tremendo, porque hay niños que no sonríen, hay niños que de entrada le dicen a uno con la mirada, yo no quiero esto para mí en ese instante. Llegan a los niños que están pasando por una situación difícil y es muy bueno, les traen un momento de alegría, es súper especial. Ojalá todos los niños, todos los días tuvieran como ese momento, ese espacio de esparcimiento, de alegría, que les va a ayudar muchísimo en su recuperación. Ellos se sintió muy feliz, ellos en estos momentos permanecen muy tensionados, de mal genio, con estrés. Y él sonrió, entonces para mí eso es una medicina excelente. Con que él sonríe y verlo sonreír para mí también es un gran alimento. Mientras logremos conectar con la persona, se pueden hacer muchas cosas y a veces tarda más en conectarse uno con ciertas personas que con otras. Entonces, por eso también la formación es importante. Aprender a pedir permiso, aprender a saber cuándo entrar, no perder la mirada, no perder la conexión, entender que la persona entienda que estamos ahí para trabajar y hacer olvidar un rato a la persona de la situación que esté pasando. Y lo que surja dentro de la improvisación y el contacto con el público es ganancia. Es como nosotros lo dijimos, un regalo. Es un regalo. Yo necesito que le pongan algo de alegría a la obra. Algo de alegría a la obra. Ustedes no miren la cara del niño. Está muy triste, ¿no lo ven? ¿Alegría? Alegría. En nuestro estudiaba, esto estuvo muy denso, muy pesado. Yo sentía ahogarme, me asfixiaba. Mientras usted allá, ¿de qué? ¡No! Cuando se va perdiendo ese miedo y se va aceptando todo lo que viene, con la nariz y con la escena clown y con los espacios en los que se trabaja, y al irse conociendo uno más, pues uno va teniendo como una visión un poco más diversa de la vida. Yo sugeriría que todo el mundo hiciera clown, así no se dedique a hacerlo, pero el clown lo que permite es conocerse. Implica de alguna forma tener una capacidad de percepción muy alta, en la que todos sus sentidos están ahí en juego, para poder ver cuáles son las reacciones. Y aparte de todo, requiere la posibilidad de quererse dejar sanar. Cuando tú vas a una situación vulnerable, bien sea guerra o bien sea hospital, te encuentras con la posibilidad de identificarte con situaciones traumáticas previas, y eso es un concepto psicodinámico, nada que hacer, nuestra cabeza funciona a partir de gatillantes, ¿sí? Entonces es muy difícil no comprometerse emocionalmente con lo que pasa. Y para los payasos que van a hacer hospital, tal vez el trabajo más complicado es no llevarse el paciente para la casa. Luego eso implica que después de cada ronda que hacemos tenemos que hacer un proceso de cierre para que pueda haber un proceso de limpieza emocional, y no siempre es efectivo. Es decir, nosotros hemos tenido situaciones en las que hay tal apego con los niños que tenemos hospitalizados que después nos toca ver y buscar modelos psicoterapéuticos para los payasos cuando esos niños se mueren y cuando tenemos condiciones de duelo. Para que tú puedas asumir el aprendizaje del payaso, tienes que colocarte en contacto con la vulnerabilidad, con tu propia vulnerabilidad, y es ir a mostrar eso además y jugar con eso. Entonces los artistas funcionamos como analgésicos para el dolor cuando no hay dinero para fármaco. Y realmente es funcional, realmente podemos producir cosas que a veces los medicamentos no producen. Ser clown es un artista, ser clown es la opción de poder ser tú mismo sin necesidad de actuar. Ser clown es un mundo de posibilidades, pero tal vez la más bonita es la posibilidad de conectar de forma honesta con los otros. Y
El payaso tiene una cosa muy interesante y es que es de los pocos artes escénicos en los que el individuo trabaja para su público. Y hay un grado importante de satisfacción para mí mismo, pero también para lo que quiere ver el público. Y es casi un 50-50. Trabajo para mí, pero también para ellos. En otro tipo de artes cómicos tú tienes la posibilidad de trabajar solo para ti mismo y para tu propio goce, y se te olvida un poco la gente. Y el payaso tiene esa bellísima posibilidad de tener un 50-50, una opción en la que me doy, y me doy no solo para mí, sino para los demás. Entonces siento que el payaso tiene una enorme posibilidad de contactar y conectar con el mundo. Siento que, wow, ser payaso es todo un mundo de posibilidades. Este es mi micrófono de Super. Como si estuviéramos en un concierto y se hace mucho ruido. Y aburrido.